Veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos en este hermoso devocional que se da lugar los días lunes. Por ahora vamos a estar haciéndolo a las 7 de la mañana, lunes, martes vamos a estar teniendo devocionales a las 7 de la mañana. Los lunes vamos a estar hablando acerca de guerra espiritual, de liberación, de intercesión. Vamos a estar hablando de todas esas armas de luz que el Señor nos ha dado para librar la batalla. Y los martes vamos a estar hablando de liderazgo. Amén. Lo que requiere el carácter que necesitamos tener para poder administrar los dones, la gracia y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. Y de miércoles a viernes pues vamos a estar en un momento de oración, de intimidad con Dios y con la lectura de la palabra acompañado de oración y un poco de adoración ante la presencia de Dios. Así que estoy contenta de estar de regreso. Este es el año 2023, es la segunda semana de este año y estamos agradecidos con Dios porque nos permite conectarnos una vez más. Amén. Estamos experimentando un clima maravilloso y pues aunque afuera esté lloviendo, el Señor nos mantiene seguros y estamos agradecidos por eso. Amén. Bueno, pues vamos a orar antes de comenzar en esta mañana. Te voy a pedir que me acompañes para poder introducir el tema del día de hoy. En esta mañana, Señor, te doy gracias, te doy gracias, te doy gracias, porque eres bueno, Señor, porque no nos abandonas. Dice tu palabra que la esperanza no avergüenza. Y tú eres nuestra esperanza. Y te doy gracias, Señor, porque eres tú el que nos da el regalo de la fe. Y la palabra mantiene esa fe viva. Hay veces que las circunstancias de la vida parecieran golpear fuerte la fe. Y cuando pensamos desmayar, tú mandas el socorro, el auxilio oportuno y la fortaleza a nuestra fe. Y te damos gracias, porque eso es misericordia, Señor. Te doy gracias. Te doy gracias por tu infinito amor, Señor. Gracias por tu palabra, que es la que nos forma, la que nos engendra como hijos, la que nos limpia, nos lava, nos purifica. Hoy te ruego que tu palabra venga, Señor, a derribar, a destruir, a deshacer toda muralla, toda fortaleza, toda fuerza del mal, pero que también venga a construir, a reparar, a levantar, que venga a corregir, pero también a consolar. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a empezar. Le titulé al tema del día de hoy, Formando Soldados. Amén. Y a mí me apasiona mucho hablar de este tema, leer de este tema y aprender de este tema, porque cuando yo era más joven, mi familia sufrió muchos golpes del enemigo y no supimos cómo librar cada uno de esos golpes. Entonces, una vez que estaba frustrada y desesperada y sin respuestas, hice una conversación con Dios que con el tiempo Él ha ido contestando. A veces las respuestas de Dios son sí, a veces son no, a veces son espera. Y en este caso fue espera, y me contestó gradualmente a través de las mismas circunstancias que yo viví. Me fue enseñando y ahora puedo decir que no camino a ciegas, porque una de las cosas que yo le decía a Dios en esa oración era
esta lucha es injusta porque peleamos contra un enemigo que no conocemos. Peleamos contra un enemigo que tiene muchos años de experiencia, que no podemos ver, un enemigo que tiene muchas estrategias, un enemigo que nos estudia y yo no le puedo estudiar a él. Entonces, mientras yo tenga ignorancia de quién es, cómo opera, cómo funciona, cómo ataca, siempre voy a sufrir pérdidas. Y una de las cosas que me llevaba a orar así era que yo miraba el deseo de mi papá cuando estaba aún en vida, de querer agradar a Dios y no poder, de querer hacer las cosas bien y no poder, y tener esa lucha interna constante. Entonces, él murió a los 45 años y murió en Cristo por la misericordia de Dios, murió salvo, pero no totalmente libre. Entonces, ahí yo le preguntaba a Dios, ¿existe la plena libertad? Y me llevaba al pasaje donde dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios no liberta a medias, Él trae libertad completa. Entonces, yo le pedía al Señor que me ayudara, que me enseñara. Y eso es lo que Él ha estado haciendo a través de diversos vasos, de diversas experiencias, conversaciones que he tenido con Él, cosas que Él me ha enseñado solo a mí. Y digo solo a mí en el sentido de que cuando me las está enseñando, Él ha abierto mis ojos y me ha hecho entender. Entonces, eso es lo que hoy yo quiero transmitir a cada uno de ustedes. Amén. Entonces, por eso a este tema yo le titulé Formando Soldados, conociendo al enemigo. Amén. Y oro para que el Señor bendiga tu vida a través de todos y cada una de las enseñanzas que vamos a estar teniendo aquí. Un saludo a todos, muchas gracias por acompañarme y pues desde ya les doy gracias también por compartir lo que vamos a estar aquí enseñando. Amén. Entonces, quiero abrir el tema del día de hoy con Lucas 14 y vamos a leer del 31 al 34, donde dice: ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía un mensaje y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué sazonará? Lo voy a leer una vez más. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede con el otro, estando todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Buena es la sal mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Es bien interesante todo lo que estamos leyendo ahorita en este pasaje. Llevaría mucho tiempo desglosarlo, desmenuzarlo con detalle. Lo que sí quiero hacer es a grandes rasgos desmenuzarlo. Una de las cosas que estamos viendo dice: ¿qué rey va a la guerra y no considera cuáles son las ventajas que lleva? La palabra de Dios dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces aquí es una confrontación de rey con rey. Reyes porque por medio de la sangre de Cristo Jesús hemos adquirido un linaje, y sacerdotes porque a través de Jesús ahora podemos ejercer ese sacerdocio. Amén. Entonces fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces ahora nosotros como reyes enfrentamos el reino de las tinieblas. Entonces, para poder ir a enfrentar para ir a la batalla contra este otro rey, tenemos que considerar muchos factores, y lo vemos en la siguiente faceta donde dice que nosotros somos la sal. Y si perdemos el sabor, entonces ¿de qué serviría que se nos llamara sal si no estamos haciendo una función? Y en medio de estos dos dice,
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, para poder ir a la guerra y para poder tener esa sal que da sazón, necesitamos ese condimento o ese sazón o esa parte esencial que es el ser discípulo. Entonces, no podemos ir a confrontar al reino de las tinieblas usando las mismas armas de las tinieblas. No podemos ir a enfrentar a ese rey si nuestra vestidura no se identifica como de parte del reino de la luz. No podemos ir a la guerra si nuestra vestidura se confunde con la del enemigo. No podemos ir a la guerra si nuestro lenguaje no es distinto, si nuestro caminar no es distinto, si nuestro accionar, reaccionar, nuestro andar no es distinto. Entonces, para poder ir a la guerra tiene que haber una evaluación, tiene que haber un reconocimiento de quién soy, en dónde estoy parado, quién es Dios para mí en este momento, quién es mis aliados, con qué armas cuento, en dónde estoy fuerte, en dónde estoy débil, en dónde he flaqueado constantemente de forma cíclica, en dónde tengo que romper ciclos para poder avanzar. He conocido personas que se han ido a la guerra sin limpiar su corazón primero, se han ido a la guerra sin vivir una vida de santidad, se han ido a la guerra sin mantener una comunión cercana con Cristo. Y esos momentos de guerra les han costado la vida a estas personas. Les han costado la vida a estas personas. Ahora yo puedo ver personas que están sumergidas en cosas de las cuales no pueden salir como resultado de haber enfrentado al enemigo sin sabiduría, sin la guianza de Dios y sin las armas correctas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en dónde estoy parado, cómo está mi vida espiritual, qué tengo que cambiar, en dónde tengo que afinar mi espada. Amén. Entonces, tengo una nota aquí que dice, no puedes ser efectivo en una guerra si no conoces a tu enemigo. Entonces, esta sería la parte 2, porque la primera parte sería conocerte tú. ¿Dónde está mi nivel de santidad? ¿Cómo está mi nivel de santidad? ¿Cómo está mi nivel de comunión con Dios? ¿Cómo está mi intimidad con el Señor? ¿Cómo está mi rendición? Porque aquí decía en el pasaje que leímos de Lucas, el que no se rinde, el que no se despoja, el que no renuncia, el que no deja ir todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, eso es lo primero que tienes que evaluar. Y a veces cuando oímos la palabra poseer, pensamos en solo bienes materiales, pero no solo son bienes materiales, también es actitudes, también es la falta de perdón, también es lo que guardas en el corazón. ¿Qué posees en tu corazón que ocupa el primer lugar, que ocupa el lugar que le corresponde al Espíritu de Dios? Amén. Entonces, la segunda faceta sería conocer al enemigo. Entonces, tienes que reconocer las armas del enemigo. Tienes que conocer cuáles son sus artimañas. Tienes que poder conocer sus argumentos. Amén. Entonces, ¿por qué es necesario esto? Porque la guerra espiritual que libramos no es una guerra física. Y ese es un problema que hemos tenido durante muchos años. Se levanta un amigo, se levanta tu suegra, se levanta tu esposo, tus hijos, la gente que más ama, se levanta contra ti y piensas que la guerra es física y que tenemos que pelearla con argumentos humanos. Pero cuando entendemos cómo obra el enemigo, entonces discernimos, esto no viene de parte de Dios, esto viene de parte de mi enemigo y tengo que derrotarlo en el nombre de Jesús. Así que quiero leerte este pasaje de Efesios, capítulo 6, verso 12, que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces usted pudiera decir, pastora, pero eso ya lo sé, ya lo hemos leído, me lo han enseñado, ya conozco, hasta me sé el pasaje de memoria.
yo también me lo conocía de memoria. Yo también sé lo que dice, lo puedo recitar sin leerlo, pero entender de dónde viene tu lucha. Porque cuando te estás queriendo levantar de una condición, el enemigo va a usar la gente que más amas para traer esa condición, esa determinación a los suelos. Ese propósito que te has puesto, el enemigo va a tratar de traerlo a los suelos. Entonces ahí es donde tú tienes que discernir y decir, este comentario no viene de parte de mi esposo. O este comentario no lo creó mi esposo en su mente. Algo o alguien lo tuvo que haber plantado ahí. Algo lo tuvo que haber inducido a que dijera eso. Entonces no voy a tomar enojo contra mi esposo, resentimiento contra mi esposo. No voy a tener una actitud de ventaja contra mi esposo. Entonces eso es importante entenderlo, que el enemigo y sus huestes de maldad usan las personas más cercanas para herirte, usan las personas más cercanas para dañarte, para debilitarte, para detenerte. Por ejemplo, a una madre, el arma que el enemigo usa son los hijos. Si eres una mujer de oración, de intercesión, de guerra, que está siempre en la brecha por otros, de repente el enemigo empieza a ponerle trampa a los hijos. Y si no disciernen que es una trampa y caen en ella, viene aflicción a la madre. Entonces él empieza a susurrar al oído y a decir, bueno, si Dios es Dios y Dios cuida de ti y Dios es tan bueno, ¿por qué no cuida de los tuyos? ¿Por qué está tu niña, tu niño en peligro en este momento? ¿Dónde estaba Dios? Y empieza a susurrar de la misma forma que le habló a Eva, con que Dios te dijo, con que Dios te dio esta ordenanza. No, déjate corrijo. Y empezó ella a tener una conversación con la serpiente. Amén. Entonces, a veces sin darnos cuenta, dejamos la conversación con Dios y comenzamos a tener conversaciones con la serpiente de duda, de queja, de odio, de venganza. Así, él empieza a susurrar, se alinea con esa ley de pecado que estamos luchando contra ella y se alinea y empieza a decirte, para la otra ya no le lleves su pastel favorito, que sepa que te ha dañado, muéstrale el resentimiento que le tienes a la persona porque te falló, porque te ofendió, y uno por dentro, sí, ¿verdad? Sí, eso es lo que voy a hacer, de hoy en adelante me voy a vengar, o la voy a hacer sufrir, o la voy a pisotear de esta forma. Y él por el otro lado, sí, eso es lo que tienes que hacer, exactamente así, ya perfeccionaste nuestro plan. Entonces tenemos que tener diligencia en nuestro pensamiento. El pensamiento de maldad se tiene que derribar con el pensamiento de bien. La palabra de Dios dice, haz el bien todo el tiempo, no te canses de hacer el bien. No te canses de hacer el bien. Ora por tus enemigos, no pagues mal por mal. Por eso está escrita la palabra. Una de las cosas que he aprendido, y durante todos estos lunes, usted me va a oír que la repita mucho, porque esa es una llave que a mí Dios me dio. Una de las llaves es esta. La palabra es ley. La palabra que está escrita por hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Esa palabra es vida. Si usted lee el libro de Juan capítulo 1, ahí dice, la palabra era Dios y Dios se hizo hombre y la palabra vino a crear y la palabra es luz y no hay tiniebla que pueda hacerle frente a la palabra. Entonces la palabra se da y todo lo demás obedece. Por la palabra fueron creadas todas las cosas. Entonces no hay principado, no hay potestad, no hay gobernador de las tinieblas, no hay hueste espiritual en regiones celestes que no se sujeten a la palabra. Al contrario, es la palabra que usan para venir a hacer estragos en nuestra vida. Es esa misma palabra, porque la palabra es una ley. Entonces, ¿cómo es que el enemigo la usa en contra de nosotros? Cuando nosotros fragmentamos la ley, cuando no la obedecemos. Amén. Entonces, por eso dice, cuando se ora en el Padre Nuestro, bien claro lo dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino.
Y hay una parte que dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, si en ti no ha habido un perdón al que te ha ofendido, entonces el perdón a ti se te ha sido retenido. Entonces, perdonar, el que más se beneficia en un perdón, eres tú. No es nadie más, eres tú. Entonces, la ley debe de obedecerse por todo lo que respira, por lo visible y lo invisible. Por eso dice la palabra que en el final de los días, toda rodilla se doblará ante la palabra, ante Jesús. Él es la palabra, Él es Dios. Amén. Entonces, la lucha no es física, es contra un mundo espiritual maligno, destructivo, que se levanta altivamente con todo lo que tiene relación con Dios. Altivamente se levanta. Amén. Esta guerra, esta confrontación es contra un reino que, aunque sabe que está derrotado, hace resistencia. Este reino fue expuesto, fue avergonzado, fue derrotado en la cruz del Calvario. Ahí fue vencido. Toda acta, todo decreto, todo contrato, era un contrato que había en contra de nosotros en la cruz, fue roto. Y por medio de la sangre del Cordero fue escrito un nuevo contrato, un nuevo pacto, un pacto mucho mejor. Amén. Entonces, en esta guerra, este ejército contra el cual peleamos está constituido por ángeles caídos que están bien organizados, y estos ángeles vienen con instrucciones de robar, de matar y de destruir. Amén. Estos ángeles perdieron sus posiciones celestiales cuando se rebelaron contra Dios, cuando quisieron seguir a Luzbel en su iniquidad y querer usurpar, tomar de forma ilegal el trono de Dios. ¿En dónde podemos encontrar eso? En el libro de Ezequiel. Vamos a leer capítulo 28. Vamos a leer desde el 12 hasta el 19. Nos vamos a enfocar en el 12b, en la segunda parte de este verso, y vamos a leer. Amén. Entonces dice, Ezequiel 28, 12b al 19. Eras un modelo de perfección. Esto está hablando de Luzbel. Eras lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornando con toda clase de piedras preciosas: rubí, crisólito, jade, topacio, carnolina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro, y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego. Desde el día que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cavidad en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y delante de los reyes te expuse al ridículo. Has profanado tu santuario por la gran cantidad de tus pecados, por tu comercio corrupto. Por eso hice salir de ti un fuego que te devorara. A la vista de todos los que te admiran, te eché por tierra y te reduje a cenizas. Al verte han quedado espantadas todas las naciones que te conocen. Has llegado a un final terrible y ya no volverás a existir. Entonces, él llegó a un final terrible. ¿Por qué? Porque se rebeló contra Dios. Dice que sus muchas contrataciones lo llevaron a pecar, lo llevaron a fallar, lo llevaron a ser desterrado, porque fue expulsado de ese Edén. Amén. Entonces, Apocalipsis 12:9 nos enseña un poco más de este ángel. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado
a la tierra. Amén. Entonces este capítulo de Apocalipsis nos lo deja saber muy bien. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero, junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Entonces cuando usted diga, bueno, ¿contra quién me estoy enfrentando? Contra estos ángeles que fueron lanzados a la tierra por su rebelión, que fueron lanzados a la tierra por su maldad, por su multitud de contrataciones. Entonces, cada vez que el enemigo susurra a tu oído un plan de maldad, un plan de venganza, un plan que contradice la palabra en cualquier forma, como robar, como mentir, como engañar, como no ser honesto, como no honrar. A veces decimos, yo no voy a honrar a mis padres porque fueron malos padres, porque nunca estuvieron ahí, porque no proveyeron para mí, porque no me protegieron, no me cuidaron. Entonces, esta es la paga que ellos se merecen. Entonces, si supiéramos que cuando actuamos así, estamos haciendo una contratación de maldad, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, y obtendrás largos días de vida. Entonces ahí no dice, si tuviste un padre bueno, hónralo. Si tu padre fue modelo, si tu madre fue la mejor del mundo. No, ahí dice, hónralos. No hay ninguna otra cláusula. Honra a los padres, sin importar qué. Muchas veces desconocemos la niñez de ellos. A veces los padres no lo cuentan todo, pero tuvieron eventos traumáticos que los llevan a ser como son, sobre todo si no vivieron en Cristo. Entonces, corregir eso, cuando estás en Cristo, lleva trabajo, lleva esfuerzo, lleva tiempo. Imagínate no teniendo a Cristo en el corazón. Y cualquiera pudiera decir, pero pues ya a mí también me fue mal y yo no soy igual como ellos fueron. Bueno, a ti Dios te dio esa capacidad, pero no a todos se les es dada. O no todos toman esa oportunidad. No todos saben cómo. Entonces la palabra de Dios dice, hónralos. Hónralos. No hagas una contratación de venganza contra tus padres. Ámalos. Estaba, no recuerdo el nombre de este predicador español que le decía, Señor, yo quiero ir al mundo entero a hablar tu palabra. Yo quiero ir al mundo entero a servirte. Yo quiero darte mi vida. Y Dios le habla y le dice, no vayas tan lejos. No te emociones. Vayamos más cercas. Múdate a vivir con tu papá. Y él, no, pero Señor, yo lo que quiero es ir a las naciones. Quiero ir a que tu nombre sea exaltado en los pueblos. No, ve con tu papá. Ve y vive con tu papá. En contra de su voluntad, se fue a vivir con su papá. Y estando ahí dice que era difícil porque el Señor era amargado. Empujaba siempre a las personas, las alejaba, porque era su forma de protegerse. Entonces, él fue paciente, el hijo fue sabio, le pidió a Dios consejo constantemente. Empezó a orar por el papá y empezó a dar muestras de amor al papá. Papá, ya te hice tu café. Hoy me levanté temprano, te hice tu desayuno. Papá, te invito a dar la vuelta. Y el papá siempre, hasta que poco a poco se lo fue ganando. Y un día él le dijo, eres el mejor papá del mundo. Y se lo dijo con tanta honestidad que el Señor se quebró y empezó a llorar. Y le dice, ¿y por qué lloras? Y dice, porque yo sé que no ha sido así. Y tú te has portado tan bien conmigo. Y ahí se tiró esa barrera. Y de ese punto en adelante comenzaron a tener una gran relación. Y restauró el Señor la vida del papá de este joven. Y se convierte a Cristo el papá. Y ahora juntos viajan por el mundo y predican. El joven predica el evangelio, el papá lo acompaña y es una gran bendición. Entonces hay veces que queremos ir a derribar gigantes que parecieran enormes cuando tenemos uno más grande enfrente de nosotros y lo queremos ignorar. Entonces, para que puedas derrotar a Goliat, tienes primero que derrotar osos y leones, como lo hizo David. Amén. Entonces, avancemos en el origen de nuestro enemigo. Amén. Entonces, el origen está como lo leímos ahorita en Ezequiel. No hemos leído esa parte, perdón, pero les enseño esta foto. Amén. Entonces, mira, un tercio, dice la palabra de Dios que un tercio, y le puse esa gráfica para que usted entienda la cantidad que es como si tuvieras $1 dividido en 4 coras. Un tercio es una cora, ¿ok?
un tercio de los ángeles fueron lanzados con Luzbel a la tierra. Estos ángeles son los que se rehusaron a darle a Dios la gloria y quisieron darse gloria a sí mismos. Amén. Entonces, este tercio formó un nuevo reino, un reino de obscuridad. Amén. Y este ejército viene con armas de obscuridad, que son el orgullo, que son la codicia, la envidia, la rebelión y la mentira. Amén. La mentira porque Luzbel le mintió a este tercio de ángeles y la maldad le mintió a Luzbel. Entonces le dijo, llegarás a ser como Dios. Entonces cuando la maldad seduce a Luzbel, dijo, es exactamente lo que quiero, hagámoslo. Entonces, pero no era un trato garantizado y ahí el que perdió fue él por escuchar la voz de la maldad. Entonces la maldad es una entidad femenina. Amén. Cuando dice, ¿por qué las mujeres usamos velo cuando oramos? Bueno, porque hay ministración de ángeles caídos, como la maldad, la iniquidad, la rebelión, la codicia, la envidia. Todos estos son entidades femeninas que se han rebelado contra Dios. Amén. La codicia porque quiso llegar a ser como Dios. La envidia porque cuando se comparó con Dios se vio hermoso pero no tan bello como Dios y codició ser como Dios. Se rebeló contra Dios, o sea, trató de tomar su trono y eso fue por orgullo. Bueno, si soy tan hermoso y todo este ejército de ángeles me sigue, entonces la otra mitad me tiene que seguir porque no hay otro como yo. Entonces esos son los orígenes de la maldad. Amén. Entonces, está firmemente determinado este ejército de las tinieblas en destruir al ser humano. Aparte de que está determinado en destruir al ser humano, porque es una creación de Dios. Y Satanás, que el Señor lo reprenda, junto con sus ángeles, quieren destruir todo lo que sea de Dios. Otra de las razones que lo determina a querer destruir es el hecho de que el humano ha alcanzado misericordia. El humano ha alcanzado la bondad de Dios. El humano ha alcanzado el amor de Dios sin ganárselo. O sea, usted no ha hecho nada para que Dios lo ame. Usted no ha hecho nada para que Dios le tenga compasión. No hay nada que ni usted ni yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios. Es algo que gratuitamente Dios nos ha dado. Y otra de las cosas que gratuitamente hemos recibido es la gracia. Y a través de la gracia el perdón de pecados. Y eso es algo que Él no puede tolerar. Porque Él no recibió perdón por su pecado. Pero nosotros no solo hemos recibido el perdón, sino que Dios mismo se hizo hombre. Y el castigo que tú y yo merecíamos, Él lo recibió en su cuerpo. Y después de que fue flagelado, escupido, maltratado y dio su vida por ti y por mí, resucita. Y ahora todo lo que Él le pertenecía, esa justicia, ahora la deposita en nosotros. Entonces el Dios Padre, cuando te ve a ti, ve a Cristo. Y cuando ve a Cristo, te ve a ti. Y eso es algo que ellos no alcanzaron. Entonces el odio hacia la humanidad es grande. Grande, grande, grande. Amén. Entonces, por eso es que Él quiere destruir. Porque si usted va al libro de Génesis, en el capítulo 1 dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Dios hizo al hombre a la imagen de Él. Entonces es otra razón por la que Él quiere destruir esta creación tan hermosa, porque somos semejanza de Dios. Amén. Ahora, ¿cómo trabaja el enemigo? Y yo creo que me voy a quedar aquí. Me voy a quedar aquí. El próximo lunes voy a hablar de cómo trabaja el enemigo. ¿Cuáles son sus artimañas? Amén. ¿Cuáles son las artimañas del enemigo? Lo único que voy a hacer el día de hoy es leerle el pasaje bíblico con el que vamos a empezar el próximo lunes, que es Efesios 6:11, donde dice: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Artimaña quiere decir o se refiere a un engaño muy hábil. Entonces, una artimaña es un engaño muy hábil. Por eso dice el Señor, ponte bien la armadura, porque Él es muy hábil para engañar. Él es astuto.
Por eso dice que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente, pero mansos como paloma. En la tierra, la palabra ha mencionado el hombre más humilde, Moisés, pero vino uno más humilde que él, Jesús. Entonces Jesús dijo, ser manso y humilde como yo soy. Amén. Entonces la mansedumbre es una arma de luz. La humildad es una arma de luz. Es lo contrario del orgullo. Entonces aquí estamos leyendo que dice, una artimaña se refiere a un engaño muy hábil. Entonces el próximo lunes voy a estar hablando acerca de cuáles son esas artimañas y cómo identificarlas. Amén. Por hoy me voy a quedar aquí por cuestión de tiempo, porque si entro en este tema no lo voy a alcanzar a terminar. Pero espero, oro y les suplico a Dios que este día haya sido de bendición para tu vida. Amén. Entonces, recuerda que el tema del día de hoy fue conociéndolo un poco más. ¿De dónde viene? ¿Quién es Él? ¿Cuál fue su origen? ¿Cuál fue su pecado? ¿Por qué Él odia a la humanidad? Y ya lo explicamos. Padre, he expuesto tu palabra. Te ruego que venga, Señor, a informar, a discipular, a enseñar, para que podamos, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento celestial, poder, Señor, derribar las fuerzas del mal. En el nombre de Jesús te doy gracias por esta mañana y te ruego que el próximo lunes, Señor, podamos expander con más profundidad este tema. Te ruego que añadas los que tienen que ser añadidos a este devocional en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra sea para ti. Oro por cada una de las personas que se conectó en esta mañana, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que ministres fuerza en las áreas donde son débiles, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que tú des, Dios del cielo, revelación de quiénes son ellos en ti. ¿Quiénes son en ti, Señor? ¿Y cuáles son las armas de luz que les has dado para pelear? Para que este año, Señor, del reconocimiento, Padre, puedan ser reconocidos como grandes guerreros en el nombre de Cristo Jesús. Padre, ministra fuerzas, ministra salud, ministra llenura de tu Espíritu Santo, ministra paz para que en reposo salgamos a pelear. En el nombre de Jesús ruego para que levantes una bandera de paz en cada uno de ellos, te lo pido, en el nombre de Jesús. Padre, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Bueno, te bendigo. Estoy feliz de estar aquí. Me ayuda si compartes este devocional. Es solo un clic y nos vemos el próximo lunes. Veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida.